Ustedes una palabra que Dios nos da, no solo de esperanza, sino de gozo, de confianza, de paz en lo que Dios nos dice que Él va a hacer y que vamos a hacer presentes nosotros en estas cosas que Dios ha hecho para su iglesia. Apocalipsis 19:11 dice así. ¿Ya lo tienen? Dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a grande voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres, esclavos, pequeños, grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Gracias te damos, Padre bueno, por tus palabras que tú has dejado escritas, Señor, para que conozcamos, Señor, los tiempos futuros, y que ya serán, Señor, pronto, y que tu iglesia estará percibida, Señor, de estos días, de estos tiempos. Bendice a tu iglesia, abre el entendimiento y el corazón, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Todo esto, pero voy a concentrarme en algunos versículos nada más. Lo primero que dice: vi el cielo abierto y un caballo. Mire, el cielo solamente se abre para Jesucristo, para la presencia del Señor, para todo lo que Él quiera hacer o no quiera hacer. El cielo no se abre de otra forma, no se abre de otra manera más que para Cristo. El Señor no se abre, ¿verdad? Y nadie va a poder ir al reino de los cielos, a la presencia de Dios, si no es a través de Cristo. Pero hay unos versículos claves, o sea, este es el primer punto. ¿Quién puede abrir el cielo en la tierra? Solamente Cristo. Solamente Él. Ahora dice en el versículo 15: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Mire, nosotros sabemos que la palabra de Dios también tiene dos propósitos, propósitos y dos efectos para bendecir. Por medio de la palabra de Dios llegamos al conocimiento, a la salvación,
de Dios, de Jesucristo, ¿sí o no? La palabra de Dios viene a los hombres con un propósito, vino con Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia para salvación, pero también tiene otro propósito para los falsos y para aquellos que no lo reciben, para juicio eterno y para condenación. Aquí nos habla que esta palabra viene para destrucción, para juicio y para ira. Y la gente cree que nada más, verá, el tiempo de Dios será siempre igual. Aquí me está mostrando que va a venir ese tiempo. Y que ese tiempo se va a cumplir, ¿me entiendes? Y que la palabra de Dios que hoy está para salvación, también en la palabra de Dios va a ser para juicio y para ira de Dios, que va a ser derramada sobre la tierra. Con su palabra consumirá a los hombres. Así como por la palabra crió los cielos y la tierra y todo, también por la palabra de Dios el Señor destruirá a los hombres, a la bestia y a todo sistema y gobierno de hombre. Hoy tenemos la palabra de Dios todavía abierta para que el pueblo de Dios la reciba y reciba bendición y salvación. Pero va a llegar el momento que esa palabra se va a convertir para juicio y para condenación y destrucción de los hombres. Pero ahora mire, dice, aquí estamos viendo que dice que el Señor va a regir con vara de hierro para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. Él lo regirá con vara de hierro. Aquí me está hablando ya de un tiempo y luego ya sabemos lo que viene el milenio. Como el Señor Jesucristo al final, las cosas que Él nos revela, quiero decirle una cosa, las señales, cosas del fin, están dadas y marcadas por el libro del Apocalipsis. Para eso lo dejó, para eso lo marcó, para mostrarnos las cosas y las señales que han de suceder antes de la venida de Cristo. Y nosotros estamos buscando en otros lugares. Bueno, ya después hablo sobre eso, pero todo está aquí marcado. Si queremos saber algo, vamos al libro del Apocalipsis para ver todas las cosas finales, las señales y todo lo demás. Cuando el Señor da las señales en Mateo 21 y todas las señales del fin, el Señor está hablando de muchas señales de una forma general, guerras, hambres, pestes, todo lo que va a ser. Pero ya en el libro del Apocalipsis se los está definiendo claramente el programa, cómo serán. Acá en las señales no están claras todavía, están dadas de una forma general, entiendan, el libro del Apocalipsis ya te las está marcando paso a paso, los caballos, las trompetas, las copas de ira. ¿En qué tiempo vamos nosotros? Nosotros estamos pensando, ay Señor, pues sí, ya dejaste guerras, hambre y todo, sí, pero si vas al libro del Apocalipsis, ¿en qué momento de los juicios estamos viviendo? Y la gente no lo entiende todavía. Bueno, mira, los hombres no quieren ver el programa de Dios que nos está dando en el libro del Apocalipsis. No quieren ver ahí, quieren ver en otros lugares, que nos da sobre el fin del reino de la tierra. Y aquí quiero explicar algo muy clarito. El fin de los sistemas de gobierno. El fin, aquí estamos viendo que todas las naciones se van a levantar y todo lo que va a pasar. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Al final del reino de la tierra, del sistema de los gobiernos del mundo. Los gobiernos y los sistemas del mundo que se han levantado desde el principio, como nosotros lo vemos, desde la Torre de Babel y todo lo demás, y no nomás los sistemas políticos o de gobierno del mundo, entienda, dice aquí Él las va a regir. Nosotros ya conocemos esto, con vara de hierro. Los sistemas de gobierno van a acabar y va a haber un solo gobierno mundial que va a ser de Jesucristo. Se van a acabar las naciones, su sistema. ¿Cómo será? Dios va a reinar, va a gobernar. Esto es lo que nos interesa. ¿Cómo será? Será un reino de justicia, será un reino de verdad basada en la palabra de Dios. Pero mire, esto es lo que dice el Señor. Los sistemas de gobierno del mundo van a terminar, pero no solamente los sistemas del mundo, los sistemas de religiones también del mundo. Todo sistema del mundo, de la carne, de la sociedad, de la política y de las religiones, metamos los versículos, van a terminar, van a dejar de existir, hermano, ¿verdad? Esto es lo que va a hacer el Señor Jesucristo en las naciones.
acabar con el sistema de gobierno del mundo. Sabemos que son sistemas corruptos, que son sistemas que mismo Satanás ha incitado al hombre a levantarlos a través de la historia. Todo comprendamos, ¿verdad? Estos sistemas de gobierno del mundo, de las naciones, de los hombres, que han estado, todas las naciones y todos los gobiernos han estado bajo el dominio de Satanás. Aunque el hombre no lo crea, ¿verdad? Pero todos los sistemas de gobierno del hombre desde el principio, con la caída del hombre, han sido hechos, creados a través de la obra de Satanás, inspirado a los hombres, a estos sistemas de gobierno. Y finalmente los va a destruir el Señor. El demonio los ha llevado a hacer estos gobiernos, estos sistemas de gobierno, estos imperios en el mundo, que fueron ahora se rebelaron contra el sistema, contra el gobierno, contra la palabra de Dios. Todos los gobiernos del mundo de alguna manera están en contra de la palabra de Dios, del gobierno de Dios, y más al final de los tiempos. Nosotros sabemos que todos los sistemas de gobierno, los imperios, finalmente se apartaron, bueno, ni siquiera eran del Señor. Aún Israel se apartó de la verdad, del evangelio. ¿Qué va a hacer el Señor? Pero también va a destruir todas las religiones falsas que hay en la tierra. Así como hay tantos movimientos políticos, económicos y todo, y van a ser destruidos, también los sistemas religiosos falsos. Sabemos que al final se van a unir lo político, lo religioso, lo económico en un mismo sistema, ¿no? Para luchar contra ¿quién? ¿A quién lo está diciendo? Se van a reunir, hay muchos lugares donde habla cómo se van a reunir las naciones para luchar contra Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice que será Rey de reyes y Señor de señores, sobre las naciones, sobre los gobiernos de la tierra, aunque no sabemos cómo va a ser, pero Dios va a reinar y van a acabar ese sistema. ¿Sí? Se va a acabar todo poder, toda autoridad, gobierno, será dada y entregada a Jesucristo, será manifestado los reinos de esta tierra a través del sistema que Dios establezca en la tierra por Jesucristo, y será Dios el único. No habrá tampoco dioses ajenos, religiones falsas, se van a acabar. Todo este sistema se va a acabar también de religiones falsas. Y solamente va a haber una sola forma de adorar, de alabar a Dios. Se van a acabar los movimientos religiosos en todo el mundo. Estos tiempos que nos está marcando, yo no sé qué pasa con la iglesia. Bueno, sí sé. Pero a pesar de que se dice, se habla, se dice, se habla, se dice, cada sábado, el hombre ha endurecido su corazón, la iglesia ha endurecido su corazón para ver los tiempos de Dios. ¿Cuándo va a durar después de que venga Jesucristo su reinado en la tierra? ¿Cuánto dice que va a durar? Díganlo. ¿Cuánto? 1000 años. Perdón. Sí, ¿verdad? 1000 años, viene el milenio después, ¿verdad? Donde Dios habla de un reinado de Jesucristo en la tierra. Ya está totalmente claro. ¿Cuánto tiempo tuvo que haber pasado para que llegue a ese milenio? ¿Cómo lo sabemos nosotros? ¿Cómo sabemos que tiene que transcurrir cuánto tiempo para que llegue? Un milenio es un día del Señor. ¿Cuántos días, David? Acuérdate. 6. Los 6 días, hoy estamos en el Shabbat, ¿verdad? Un Shabbat semanal, no es un domingo, es un sábado. 6 días, y el 7º día es el día del Señor, tanto en el sentido, vamos a decir, natural o semanal, como en el sentido mundial. Los 6000 años, por favor. No es posible, hermano, que la iglesia se hable y se hable y se hable cada sábado, cada tiempo con esto de que tienen que cumplirse 6000 años se tienen que cumplir, así como nos dice que se tiene que cumplir un milenio, ¿sí o no? ¿Va a fallar? Dios no miente, Dios no está revelando las cosas como van a ser. ¿En qué periodo estamos viviendo? No estamos viviendo en el Edén, por favor, ni estamos viviendo en aquellos tiempos. Estamos viviendo a los
para que empiece el milenio de los 6,000 años. Hemos estado viendo la profecía, bueno, no profecía, sino la palabra profética del Señor, donde habla y se ha dicho cuántos jubileos tenían que ser. ¿Cuánto dura un jubileo? No digan los que saben, los que no saben. ¿Cuántos años dura un jubileo? 50. ¿Y cuántos jubileos dijo el Señor que tendrían que pasar para que el sistema del mundo y los reinos de la tierra sean entregados a Jesucristo? ¿Cuántos? 120. Que cuando el Señor le está diciendo que es 120 años viviría el hombre en la tierra, no está hablando a la vida natural del hombre, de que no, está hablando los 120 jubileos, porque la vida se marcaba a través de jubileos, no como ahorita, hermano, nosotros, ¿sí? Y le estaba hablando que el tiempo para que el hombre reinara y gobernara en la tierra serían 120 jubileos. ¿Qué creen que Dios miente, hermano? ¿Por qué me habla ya del milenio? Son 6,000 años. 6,000 años. Entonces estamos a punto de llegar a estos 6,000 años, ¿verdad? Que van a dar por terminado el final del gobierno de los hombres, de las religiones, del sistema del mundo y la forma de vivir, ¿verdad? Su gobierno de Satanás en la tierra y los falsos dioses, religiones, para que entre el gobierno, el reinado de Dios por medio de Jesucristo. Aquí lo estamos viendo. Él reinará con vara de hierro. Tiene que cumplirse. ¿Por qué creen que Satanás está enojado? ¿Por qué creen que el mundo, verdad, lo que no quiere es que Cristo venga, que Cristo... Y hermano, ¿cómo es que su iglesia? Si tú no estás deseando esto, híjole, ¿verdad? El final del reino de los gobiernos de los reyes. Y mire, ¿sabe qué? ¿Desde cuándo lo dijo? Vea a Daniel 7:13. Fíjese, ya nosotros sabemos que con Daniel, el Señor le mostró los imperios, los reinos que iban a haber en la tierra. Estamos al borde de este periodo del término de los 6,000 años. 7:13, sabemos que ahí el Señor le dio una revelación a Daniel de los 4 imperios y luego el último. Dice, yo creo que todos lo han leído, ¿verdad? Todos los imperios que Dios le da a Daniel y que se han ido cumpliendo, ¿sí? Y luego ya al final dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Fíjese, ¿desde cuándo el Señor estaba revelando esto? Que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Dice que a Daniel se le turbó el espíritu, dice, en medio de su cuerpo, y le preguntó, dinos esta visión. Imagínense 500 años antes de Cristo, ¿de qué estaba el Señor ya hablando? Del último imperio a través de Jesucristo, que se le entregaría al imperio, ¿verdad? El reino para siempre. ¿Desde cuándo? Y el versículo 18 dice, después de que estos reyes y estos imperios van a acabar, dice, después recibirán el reino, bueno, desde el 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, imperios, ya lo sabemos. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y todavía no estaba la revelación de la iglesia, pero sí de Israel, como va a ser ahorita en el milenio. Fíjense, recibirán el reino eternamente. El 7:24, ahí mismo a la vueltecita, dice el Señor, ya casi todo creo que lo hayan leído, y dijo así del 23, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los demás otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará, y los 10 cuernos
significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Lo mismo que dice en Apocalipsis, ¿verdad? A Israel. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, que son los 3 años y medio que habla en el Apocalipsis el Señor. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. Lo acabamos de ver en Apocalipsis 19:11, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. ¿Cuándo será esto? En el milenio. Todavía no estaba la iglesia, estaba hablando de Israel, del pueblo de Dios. Ahora nosotros ya sabemos lo que viene. Aquí se está explicando cómo el final de los reinos, los gobiernos de las naciones de la tierra va a terminar, se va a acabar. Y va a venir un reino y un gobierno de Dios, que es lo que estamos esperando. El Señor no se está refiriendo como mucha gente dice, ay, es que dicen que se va a acabar el mundo y que se va a acabar todo. No, no se va a acabar el mundo va a seguir. La tierra va a continuar, las cosas que hay van a continuar. El Señor no está refiriendo al fin de la tierra, de la creación, sino al final de los reinos, de los gobiernos, de los sistemas del mundo, de las naciones y a los sistemas religiosos falsos. A todo esto se está refiriendo el Señor. Dejarán de existir porque ahora el reino se da cuenta, y mucha gente todavía dice, pero y aún de la iglesia, ¿se va a acabar esto? No, no se va a acabar. Lo que viene el Señor es a destruir a Satanás, a su imperio, a su reino, a sus gobiernos y a los hijos de Satanás, que también se van a levantar contra Dios. ¿Por qué nos dice en Zacarías 14, 8, 9? Fíjese, ya lo sabemos aquí, que ya esto me está hablando precisamente del milenio, el final de lo que ahorita viene, de los 6,000 años, y de luego del tiempo que el Señor va a reinar. 14:8 dice así, está hablando de la venida de Jesucristo. Cuando viene Jesucristo de una forma visible, ¿a dónde viene? A Jerusalén, a Israel. Pone sus pies en el monte de los olivos, y dice así, desde el 6, acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día en el cual es conocido de Jehová, que ni será ni de día ni de noche, pero será que aquella tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra, como lo está diciendo acá en el Apocalipsis. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y ya no habrá más religiones, ya no serán conocidas otras religiones falsas que han existido siempre. Solamente el conocimiento y la palabra de Dios que va a llenar la tierra. No va a haber nuevos libros, no va a haber buenas religiones, nada. Será el conocimiento. Y luego dice ahí mismo, en el versículo 16, dice, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, que acabamos de ver en Apocalipsis 11, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos en el milenio. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová irá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esto va a ser en el milenio, va a ser en Israel. La Biblia nos habla de que va a volver el Señor a levantar el templo. Ya lo hacemos en Apocalipsis, ¿no?
Él nos dice que habrá un templo en Israel, físico, terrenal, en el milenio. Aquí es donde vamos a entrar ya al tema que quería llegar. Habrá un templo físico, terrenal en Israel en el milenio, y van a ir las naciones, aunque ya lo van a levantar ahorita, el anticristo lo toma, ya sabemos la historia. Al final de esos 7 años, ¿verdad? Empieza el milenio. Lo que el Señor haga, hará otro nuevo templo, lo que sea, pero va a haber un templo en Jerusalén, y las naciones irán a Israel al templo a rendirle gloria, honra al único Dios verdadero. Ya no habrá dioses ajenos, ya la gente conocerá la verdad de esas naciones que sobrevivan. No habrá más religiones del mundo, ¿verdad? Honrarán a Jesucristo. No habrá dioses, religiones ni sistemas de gobierno políticos. Pero dice, esto será en el milenio, habrá un templo. Pero ahora que me dice, por ejemplo, cuando venga, termine ese milenio y venga la nueva creación, los nuevos cielos, cuando venga la nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué va a pasar? Vámonos a Apocalipsis 21. ¿Qué va a pasar cuando ya termine el milenio? ¿Qué va a suceder en los cielos nuevos y la tierra nueva? Dice así. ¿Ya lo tienen? 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí me está hablando ya una visión, una revelación después del milenio, en el cielo nuevo y la tierra nueva. Y nos dice que el tabernáculo que estará ahí, en ese nuevo cielo y en esa tierra, será donde viviremos y estaremos con el Señor, su iglesia. Pero ¿qué creen lo que dice a la vueltecita en el 21, 22? Aquí es donde viene lo mero bueno. 21, 22 nos dice que la nueva Jerusalén será el lugar donde Cristo, Dios Padre y nosotros estemos con el Señor. Pero miren lo que dice en el 22, 29. Y no vi en ella templo, en la nueva Jerusalén, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. No dice que no vio en ella templo, porque el Señor es el templo junto con el Cordero. ¿Veis? ¿Sí? O sea, me está diciendo que en el milenio ya no va a haber templo. En la nueva creación ya no habrá un templo hecho por los hombres visible como fue en Israel desde antes y como va a ser en el milenio. ¿Por qué? Porque dice que el tabernáculo de Dios en la tierra está formado ahorita aquí, en este periodo, a partir de la venida de Jesucristo. El tabernáculo de Dios en la tierra está formado por su iglesia, por personas, por hombres que recibimos a Jesucristo y que Dios nos ha dado su Espíritu Santo en estos cuerpos mortales. Ponga atención a esto. ¿Dónde está el tabernáculo de Dios ahorita en la tierra? En su iglesia, en el cuerpo de Jesucristo. Ahí, en estos cuerpos mortales, el Señor ha depositado su Espíritu Santo, y que después recibiremos un cuerpo espiritual, donde seguirá morando el Espíritu Santo, ya no en la tierra, en la nueva Jerusalén. Será en estos hombres y mujeres, en estos tabernáculos, que el Señor levanta Dios y no los hombres.
porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. El Señor dispuso que un tabernáculo ahora, en el tiempo de Israel, sí, pero a partir de Jesucristo, ¿dónde habita la presencia de Dios? En aquellos hijos e hijas que Dios ha concedido el Espíritu Santo. Dice que seremos el tabernáculo de Dios allá en el cielo, como fuimos en la tierra. Como su iglesia es el tabernáculo de Dios, ahorita aquí en la tierra, de una forma visible, local. Luego seremos la iglesia universal, estaremos en el cielo como el tabernáculo de Dios. Todos los hijos que vivan por Cristo aquí en la tierra van a vivir con Jesucristo. ¿En dónde? En la casa del Padre. El Señor Jesucristo decía que cuando Él se fuera iba a preparar un lugar ¿para quién? Para que estemos nosotros con Él. En la casa del Padre iba a preparar un lugar, y un lugar donde íbamos a estar con el Señor. Esto no es tan fácil que la gente lo comprenda y lo entienda. ¿Dónde está la presencia de Dios? En 1 Corintios 3:16, si lo quieren leer. 1 Corintios 3:16. Todo esto el Señor lo concedió. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Está hablando de una forma personal y como iglesia. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. En el 6:17, ahí mismo a la vueltecita. O sea, recordando esto, ¿no? Porque aunque ya lo sabemos, pero no lo captamos como es. Porque el que se une al Señor, 6:17, un espíritu es con Él. Y luego dice en el 19, ¿y o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y por último otro versículo, 2 Corintios 6:16. ¿Sí lo están captando, hermanos? ¿Para qué necesita el Señor templos allá en el cielo? 6:16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Tanto de una forma personal como iglesia. Vosotros sois el templo. ¿Pero cómo, Señor? Pues Dios nos lo está diciendo. Él está formando su cuerpo, su iglesia aquí en la tierra. Vosotros sois el cuerpo, el templo del Dios viviente. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿En qué se caracterizaba el templo de Dios en Israel en el Antiguo Testamento? ¿De qué forma, de qué manera se caracterizaba o se manifestaba o se entendía que era el templo de Dios en Israel? No sé si hice bien la pregunta, José. ¿En qué manera se distinguía que ese templo que Dios permitió en el Antiguo Pacto a Israel, se creyera que estaba Dios ahí? Por el Espíritu, hombre. Porque la presencia de Dios estaba ahí, ¿sí o no? Ellos entendían que la presencia, no en una forma física, espiritual. El Espíritu, Dios dio mucho testimonio al Señor de que su presencia estaba ahí, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo se caracterizaba entonces que aquel era el templo de Dios? Por la presencia del Espíritu. ¿Lo veían? No.
Pero había manifestaciones en ciertas cosas y momentos que podían comprobar que la presencia de Dios estaba ahí. ¿Ya captaron o no? ¿Ha cambiado esto? Pero ahora cambió el lugar donde está la presencia de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? En cada uno de los hijos de Dios. Y como cuerpo y como iglesia. Por eso, o sea, que no entienden. ¿Creen que pueden estar con el Señor sin estar en el cuerpo del Señor? No. Muchos tienen que salir volando, sí. En fin, se caracterizaba el templo de Dios en el Antiguo con Israel por la presencia de Dios que estaba en el Espíritu, ¿sí? O sea, no era, capten, no era por los elementos, los materiales que estaba construido, no era por el oro, la plata con que lo creó Salomón. El hombre cree que por eso Dios está allí. Vaya a ver los templos paganos que hay en el mundo. Vaya a ver a la cochinada del Vaticano lleno de demonios. Vaya a ver a los templos musulmanes. ¡Qué lujo! Pero está vacío. ¿Cree que esté ahí la presencia de Dios? Está la presencia de Satanás. Porque Satanás lo que quiere es la adoración para él. ¿Creen que esos lugares exista la presencia de Dios? Ni siquiera en Israel, menos en esos lugares. ¿Ya me entendió por qué? Porque la presencia de Dios se manifiesta por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifestó en la iglesia primitiva? ¿Dónde quiso el Señor decir, ok, ya no voy a estar en el templo en Jerusalén, pero lo voy a poner aquí? Y lo hizo el día de Pentecostés. ¿En dónde lo puso? En la iglesia, en aquel remanente que había. Pero ¿cómo allí? Porque Dios es el que pone su Espíritu Santo ahora en las personas, que Él escoge de antes de la creación para poner su Espíritu Santo. ¿Ya lo entendió? Entonces, ¿de qué sirve? ¿Por qué creen que en el milenio ya no va a haber templos tampoco? ¿Usted cree que todas esas cochinadas que hay ahorita van a quedar o van a existir? Aún aquí en Jilotepec, todos esos templos falsos, locos y sinvergüenzas, ¿cree que van a seguir? Todo va a ser destruido. Todo sistema religioso, todo lugar de adoración de Satanás va a ser destruido. Y la gente va a entender eso. Y ya no van a adorar a ídolos, ni a imágenes, ni a santos, ni a ninguna cochinada, ¿verdad? Los que queden de las naciones. Pero ¿dónde estará la iglesia? Entonces no era por los materiales, sino por la presencia del Espíritu Santo en ese lugar, en el tabernáculo. Porque ya ahora en el milenio sí va a estar ahí la presencia del Espíritu Santo, ¿no? ¿Dónde va a estar? En Jerusalén. En ese templo, ¿sí se capta o no? Ahí va a estar la presencia. Y van a tener que ir las naciones allá. No va a estar en Roma, no va a estar en México, en la cochinada aquí. No va a estar en ningún lugar. Va la presencia de Dios en el nuevo pacto, en el milenio, va a estar en Jerusalén, lo está viendo. ¿Por qué creen que con la venida de Jesucristo, que es el tabernáculo de Dios, empezó a manifestarse, se empezó a mostrarse, pues, empezó a crear la iglesia de Jesucristo, el templo del Dios viviente, no templo hecho de manos de hombre? ¿Dónde pone su Espíritu? Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí está su presencia, ahí está su cuerpo, ahí está su iglesia, donde el Señor mora. Aunque nosotros no lo entendamos, pero ¿cómo? Pero es la verdad. ¿Cómo se sigue manifestando Dios en su templo, en la tierra, en el nuevo pacto? Por el Espíritu Santo. ¿Sí se capta o no? ¿Por qué Dios dio el Espíritu Santo a un pequeño grupo de judíos en el día de Pentecostés? Ahí se empezó a mover la presencia de Dios. Primero con Jesucristo. ¿Cómo vino Jesucristo? En cuerpo, en carne. ¿Pero qué tenía dentro de él? El Espíritu de Dios. Jesucristo, cuando vino en la carne, en el cuerpo, él se manifestó como el Hijo de Dios por la presencia del Espíritu Santo que tenía Jesucristo. No solo por la carne, ellos solamente veían la carne.
Y creían que como humanos, pero no podían entender que la presencia de Dios estaba en Jesucristo, que el Espíritu de Dios estaba ahí vivo, haciendo una obra. Total, ya lo sabemos, ¿verdad? Primero con Jesucristo en la carne, en su cuerpo, por la presencia del Espíritu Santo que tenía Jesucristo. ¿Qué nos dice en 2 de Corintios 5:1? Que Él es el tabernáculo de Dios. Él se tabernaculizó, se hizo hombre, tomó un cuerpo humano, pero el Espíritu de Dios estaba en Él. Él es el tabernáculo de Dios. ¿Por qué creen que esta fiesta se tiene que celebrar en Jerusalén? Para que reconozcan que el tabernáculo de Dios está en Jerusalén en el milenio y que ahí está la presencia de Dios. Ya no va a estar en los hombres, va a estar en aquel lugar. Ahorita, ¿dónde está la presencia de Dios? No está en los templos materiales, está en cada hijo de Dios, como Anis decía. Yo no sé cuántos de ustedes pueden sentir la presencia de Dios en la alabanza, en la adoración, cuando están así como momias, ¿verdad? Y cuando están como no, que no les entra ni el aire. ¿Por qué? Espiritual, ¿verdad? Nomás el del mundial. No pueden sentir la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden sentir el gozo, la presencia de Dios cuando se manifiesta en sus vidas? El Espíritu de Dios tiene poder, tiene libertad en el corazón del hombre para adorar, para glorificar a Dios. Si no está el Espíritu Santo, no eres nada más que basura y carne. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:1? 2 de Corintios 5:1 dice así. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, está hablando de este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Nos ha dado las arras de Él, y eso cambia las personas, nos hace hacer ahora, ¿verdad? El lugar, la morada de Dios comprenda en la tierra. ¿Por qué no quieren reunirse? ¿Por qué no pueden? Porque si no está el Espíritu Santo, jamás lo van a poder hacer. La carne y la sangre nunca va a buscar las cosas de Dios. Bueno, este tabernáculo, templo de Dios en la tierra, dice que fue Cristo, vino y se manifestó en la vida, en el tabernáculo, en el cuerpo de carne de Jesucristo, pero a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Si se capta, ¿no? ¿Cómo se manifestó la presencia de Dios en Jesucristo? No solo en la carne, sino en la presencia del Espíritu Santo. ¿Entienden, hermano? Todo esto. Ahora Jesucristo dice que nos hace partícipes del Espíritu Santo en este cuerpo físico mortal sobre la tierra. Y es en Él, en cada cuerpo, que Dios ha escogido para depositar su Espíritu Santo, para formar su iglesia, para formar su cuerpo, donde mora el Espíritu Santo como su templo en la tierra. ¿Dónde mora Dios ahorita? En la tierra, en su iglesia, hermano. Por eso es necesario estar reunidos en el cuerpo del Señor, porque la presencia de Dios, no, ay, es que en mi casita, ay, es que, no, tienes que ser el cuerpo de Jesucristo, donde la vida de Cristo se manifieste de una forma diferente, especial, no como tú quieras, como tú desees, comprenda. Es en la vida del cuerpo cuando la vida de Cristo se manifiesta. Primera de Timoteo 3:14 dice así. ¿Sí se dan cuenta, verdad? Fíjense nada más qué privilegio, qué grandeza, hermano, lo que Dios ha depositado para que seas tú el templo del Dios vivo. Por eso ya no va a haber templo en el cielo, porque tú y yo somos el templo. Ya no va a necesitar allá templo en la Nueva Jerusalén. ¿Estás entendiendo, Mireya, o ya te dormiste?
¿Quién es el templo de Dios en la tierra? Dilo. ¿Y quién es el templo de Dios en el cielo? La iglesia. Cada uno de nosotros vamos a formar la casa de Dios. Primera de Corintios, Timoteo 3:14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Que sepas cómo debes de conducirte. ¿En dónde? Entonces Pablo estaba mal. Pablo lo toman como si no fuera verdad la palabra. ¿Dónde dice que es la casa de Dios? En la iglesia. Dice, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la casa del Dios? Es el tabernáculo de Dios. ¿Dónde va a estar el tabernáculo de Dios? En la Nueva Jerusalén. ¿Quién lo va a conformar? ¿Quiénes somos parte de ese tabernáculo? Cada uno de nosotros es una piedra viva. Esto es un misterio, ¿eh? Pero vamos a estar. Somos el tabernáculo de Dios. Por eso ya no va a haber templo. Porque tú y yo somos parte de ese templo espiritual. ¿Ya lo captaron o no? Sí, pues como que no los veo muy... Sí, Señor. Dios mío. Qué gozo tienen del Señor, ¿eh? Qué bárbaros, de veras. Por algo el Señor sabe quién es y quiénes no es, ¿verdad? ¿De qué sirve tantos templos de los hombres que hacen con materiales, oro y plata preciosa, si no está la presencia del Espíritu Santo en ellos? ¿De qué sirve tanta reunión religiosa en el mundo? Todas esas super iglesias, si no está ahí la presencia de Dios, ¿de qué les sirve que se reúnan y que estén ahí y hagan todo lo que quieran? Pero donde están 2 o 3 verdaderos hijos y siervos de Dios, hijas o hijos, ahí está la presencia de Dios. ¿Para qué quiere el Señor estas cosas materiales? Él está dispuesto, poniendo su corazón, su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, hermanos. ¿No captan esto? ¿No se dan cuenta de la grandeza de lo que eres tú? La grandeza, dice que las naciones le van a llevar a la Nueva Jerusalén todo, y tú vas a estar ahí formando parte. Si no está la presencia del Espíritu en ellos, solo son materia. Es por eso que cuando venga Jesucristo, va a venir primero por su cuerpo, por su iglesia en la tierra. ¿Por quién va a venir Cristo? ¿Se va a tomar a sí mismo? ¿Por quién va a venir? Por su iglesia, por su cuerpo que está en la tierra, hombres y mujeres que tienen su Espíritu Santo, y viene a su iglesia por sus hijos. ¿No les da temor a muchos que no tienen el Espíritu Santo, hermanos? Que son solamente gente, ¿verdad? Que no han renacido espiritualmente y que están día y sábado oyendo y oyendo, y que no tienen la presencia de Dios. ¿No les da temor saber que lo que viene para ellos va a ser la destrucción y la ruina eterna? La condenación. Por ningún hombre o mujer que no tenga el Espíritu Santo, no podrá ser el templo del Señor Jesucristo. Porque el templo del Señor se tiene que manifestar por el Espíritu Santo. Tiene que estar la presencia de Dios. Entonces, ninguna persona que no tenga el Espíritu Santo puede ser el templo del Dios vivo. ¿Por qué creen que dice el Señor que Él haría una obra en su tiempo que el que la oyera no la creería? Le retinería los oídos. No pueden creer esto. Es algo increíble, ¿no? Que tú y yo, siendo pecadores, siendo lo que somos, ¿verdad? Siendo imperfectos y todo lo demás, y aún el Espíritu Santo ahí esté obrando en nosotros. ¿No crees que eso es algo? ¿Por qué crees que la gente no lo cree? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes, hijos de Dios? Pues somos hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y porque Cristo da testimonio de sus hijos por el Espíritu Santo. Ahora, termino. ¿Por qué después del rapto del templo, de su iglesia del Señor, que está en la tierra? ¿Saben en qué momento se va a hacer esto? En Apocalipsis 10, cuando se toque la última trompeta,
La iglesia es quitada de en medio, el Señor viene por su iglesia. ¿Y por qué en ese momento? Léalo, porque estamos tan... Apocalipsis 10. Porque no leemos. Una vez que viene el rapto de la iglesia, en el capítulo 10, usted ya lo ha leído muy bueno, hemos leído mucho, y solamente dice... El 10:5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que crió el cielo, las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Sabes que está hablando del tiempo para el final, de la venida, del rapto de la iglesia? No de que no va a haber horas ni días. No, y así lo toman mucho. Es que ya se van a acabar los días. No, no se van a acabar los días. A ti son los que se te van a acabar. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a siervos los profetas. Sabemos que es el momento de la venida de Cristo por su iglesia. Y luego ya no se verá. Pero miren lo que pasa. En el capítulo 11, te está hablando, ya lo has leído, el levantamiento del templo en Jerusalén. Dice, entonces me fue a dar una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él, pero el vatio que está fuera del templo déjalo aparte y no le midas, porque ha sido entregado a los gentiles, hollará y todo lo demás. O sea, a ver si me capta, porque cuando viene la séptima trompeta, ¿verdad? Viene el rapto de la iglesia, pero me habla aquí también un momento, un tiempo, que en esto, antes de las copas de ira, porque después vienen las copas de ira, ahí se va a levantar el templo en Jerusalén. ¿Sí se capta esto o no? ¿En qué momento histórico? Con la séptima trompeta viene el rapto, vienen otros acontecimientos, y el otro acontecimiento es que en ese periodo se levanta el templo en Jerusalén. ¿Por qué se va a levantar ahí? Porque ya no está el templo de Dios, porque ya no está la iglesia de Cristo, porque solamente se van a quedar los falsos, ¿verdad? Esos no son la iglesia.